¿Por qué se sube la glucosa sin ser diabético? Ese es el tema que vamos a platicar en este video. Así es que, quédate. Hola amigos, ¿cómo están? Soy la doctora Melissa Tejeda y el día de hoy vamos a hablar acerca de el por qué se nos sube la glucosa sin muchas veces ser diagnosticado con diabetes. Déjame decirte que a esta condición la llamamos intolerancia a la glucosa, una condición muy específica que llega a aparecer en los pacientes que tienen prediabetes. Y justamente déjame decirte que el cuerpo es muy brillante. El cuerpo siempre busca la manera de mantener los niveles de glucosa dentro de rangos completamente aceptables. Una persona sana, los niveles de glucosa en la sangre van a estar fluctuando dentro de un rango muy estrecho. Si por alguna razón sale de este rango que es completamente aceptable, aquí es cuando probablemente consideramos el diagnóstico de una prediabetes. Déjame decirte que cuando nosotros estamos en ayunas, es decir, que no hemos comido alimento, normalmente los niveles de insulina en el cuerpo van a disminuir porque la insulina es la que se encarga de bajar los niveles de glucosa. Si no has comido y no tienes glucosa, no tendrías por qué tener la insulina trabajando. Sin embargo, debes de saber que normalmente cuando estamos en ayunas, el hígado busca la manera de mantenernos en equilibrio y suelta ciertas cantidades de glucagón que hace que los niveles de glucosa estén en valores normales. Esto evidentemente va a permitir el aporte de glucosa a la sangre y obviamente fue a través del hígado. Déjame decirte que existe una manera de regular los niveles de glucosa en la sangre y no solamente es el consumo de los alimentos, sino también puede haber intervenciones tales como las intervenciones que pueda hacer el hígado o propiamente el músculo. Y muy interesantemente nos pueden ayudar a regular de manera extraordinaria los niveles de glucosa. Déjame comentarte algo que probablemente valga la pena que tomes en cuenta. Normalmente cuando nosotros comemos empezamos la absorción intestinal de la glucosa y la llevamos de manera inmediata a lo que viene siendo la sangre. Naturalmente nosotros ya tenemos una glucosa en ciertos valores. Cuando nosotros comemos se le suma el azúcar o probablemente la glucosa que nosotros integramos tras haber comido. Evidentemente esto va a generar que los niveles de glucosa en la sangre queden por arriba de cómo estaban antes de haber desayunado. En estos momentos el cuerpo naturalmente cae en un estado de alerta y lo que hace es que por el momento inhibe la producción hepática de glucosa para que no se adicione más. Ya con la que tenemos en ayunas más la comida es suficiente, pero ya no va a ser necesario que el hígado vuelva a soltar azúcar para tratar de equilibrarla. Esto quiere decir que el hígado puede inhibir su producción hepática cuando empezamos a comer. Naturalmente, cuando nosotros comemos, muy interesantemente, el cuerpo busca la manera de almacenar esos pequeños excedentes con el fin de tenerlos para una emergencia. Estos pequeños excedentes se empiezan a guardar con el fin de tenerlos para una situación delicada o importante. Naturalmente esto sucede porque tras el consumo de los alimentos empieza a incrementarse los niveles de insulina en el cuerpo y empiezan a disminuir los niveles de glucagón. Ahora, déjame decirte que normalmente una persona que tiene un problema de intolerancia a la glucosa significa que en ayunas tiene sus niveles de glucosa en valores completamente normales, pero después de darle una sobrecarga de glucosa en un laboratorio, encontramos que 2 horas después del consumo de esta cantidad de azúcar, normalmente el paciente tiene valores de glucosa por arriba de lo que es normal, es decir, sale del rango. Esto significa que el paciente tiene sus niveles de glucosa en la sangre entre 140, inclusive hasta 199. Y de ser así, ahora es como nosotros podemos considerar que el paciente tiene un problema de intolerancia a la glucosa y por lo tanto tiene un problema de prediabetes.
Naturalmente nosotros como médicos, cuando tenemos un pacientito que cumple con estos criterios, nos ponemos en alerta y naturalmente le hacemos lo que es la prueba oral de tolerancia a la glucosa. Cuando hacemos esos estudios a través de un laboratorio, lo más frecuente es que encontremos picos de glucosa después del consumo de los alimentos, pero muy interesantemente llegamos a encontrar su glucosa en ayunas en parámetros completamente normales. Para que te quede más claro este concepto, déjame decirte que una persona normal que no tiene diabetes ni prediabetes, en ayunas normalmente tiene sus niveles de glucosa por abajo de 110, algunos autores señalan que por abajo de 100. Pero normalmente una persona 2 horas después de haber ingerido los alimentos o propiamente se hace la prueba oral de tolerancia a la glucosa, encontramos que sus niveles de glucosa están por abajo de 140. Esto es lo que se espera en una persona completamente sana. ¿Qué sucede cuando tenemos intolerancia a la glucosa? Aquí empiezan a haber cambios muy interesantes. Como te comenté, en ayunas su glucosa está normal, podría estar abajo de 110, inclusive por abajo de 100, y sería lo que uno espera en este paciente. Pero cuando tiene lo que es la intolerancia a la glucosa, podemos encontrar 2 horas después de haber ingerido esta sobrecarga de glucosa, niveles que corresponden entre 140 hasta 199. Y aquí es donde uno dice, ok, mi paciente entonces tiene un problema de intolerancia a la glucosa y propiamente un problema de prediabetes. Para poder diferenciar con el diagnóstico de una persona que tiene diabetes, es muy común que una persona que tiene este problema como tal, diabetes, en ayunas sus niveles de glucosa estén por arriba de 126, igual o 126. Y 2 horas después, lo más frecuente es que sus niveles de glucosa estén por arriba de 200. Si te percatas, una persona que tiene intolerancia a la glucosa es una persona que está transitando para poder llegar en un futuro no muy lejano a ser diagnosticado con diabetes. Esta condición de intolerancia a la glucosa nos está haciendo referencia de que el paciente tiene prediabetes. Y evidentemente esto está sucediendo por condiciones muy específicas del cuerpo. Pero, ¿qué fue exactamente lo que pasó? 1. Empezó a haber una secreción ineficiente de insulina. Esta insulina fue completamente defectuosa. 2. Empezó a haber un problema de resistencia en la insulina, es decir, la hormona quería hacer su trabajo, pero no había manera de que pudiera realizarlo correctamente. 3. La respuesta lenta de la liberación de la insulina por el cuerpo suprime de una manera muy torpe la liberación de glucosa hepática. Entonces, tardamos en bajar los niveles de glucosa que se empezaron a elevar tras el consumo del alimento y no hubo manera de frenar este siguiente elemento, la producción hepática. Por lo tanto, se mantienen los niveles de glucosa altos después del consumo de los alimentos. 4. Muy interesantemente, existen altos niveles de insulina en el cuerpo, pero el que estén muy altos no significa que pueden vencer la resistencia a la insulina. Por lo tanto, la persona no puede regular sus niveles de glucosa de manera armoniosa. Y 5. Es importante que sepas que en estas condiciones el paciente va a tener picos de glucosa y también va a tener picos de insulina, que definitivamente no van a ser una muy buena opción para cuidar de su salud. Ahora que si analizamos estos 5 puntos, debes de saber que un paciente que cursa con un problema de intolerancia a la glucosa o prediabetes es muy frecuente que pueda manifestar problemas en la salud. Puede manifestar problemas como enfermedades cardiovasculares, se vuelve un paciente de mayor riesgo para lo que viene siendo la trombosis aguda e inclusive puede generar un incremento del acúmulo de los triglicéridos en el torrente sanguíneo. Y obviamente esto da lugar a una disminución de la sensibilidad a la insulina. ¿Y qué podría pasar
con esta condición? Una, debes de saber que puede persistir el problema de intolerancia a la glucosa, y esto no es nada bueno porque nos habla de un desorden, de una condición poco saludable. 2, tendríamos nosotros la oportunidad de revertir esta tolerancia normal a la glucosa. Está a nuestro alcance, pero tenemos que modificar nuestros hábitos dietéticos y por supuesto nuestros hábitos diarios. 3, tengo que decirte que desafortunadamente esta condición de intolerancia a la glucosa o prediabetes puede evolucionar hasta ser diagnosticado con diabetes. Desafortunadamente, hasta el 36% de las personas que tienen intolerancia a la glucosa evolucionan en los próximos años con el diagnóstico de diabetes. Y déjame decirte que las personas que tienen intolerancia a la glucosa o prediabetes y que se vuelven pacientes con diabetes, normalmente cursaron con ciertos factores de riesgo. Llegan a ser personas de mayor edad, comúnmente son varones. Es muy frecuente que sean pacientes con un índice de masa corporal, pues la verdad bastante elevado. Son pacientes gorditos que tienen el antecedente de familiares con este problema. También llegan a ser pacientes hipertensos o bien con un perfil lipídico completamente inusual, es decir, con grasas elevadas. Llega a ser común que el paciente manifieste problemas de resistencia a la insulina y también continúe con problemas de secreción deficiente de la insulina. Y no menos importante, la gran mayoría no tiene la suficiente masa muscular en su cuerpo para ayudarlo a regular los niveles de glucosa en la sangre. Si a ti te gustaría reducir la posibilidad de sufrir de una prediabetes, de una intolerancia a la glucosa o propiamente de ser diagnosticado con diabetes, mis mejores recomendaciones son las siguientes. 1. Aumenta tu masa muscular. 2. Retrasa la absorción de la glucosa a nivel intestinal consumiendo suficiente fibra. Acuérdate que la fibra nos ayuda a una absorción más gradual y lenta propiamente de los carbohidratos. 3. Regula tus niveles de presión arterial. 4. Date la tarea de incrementar tus niveles de grasas buenas, a las grasas HDL. 5. Consume con mayor frecuencia a los carbohidratos complejos. Acuérdate que a estos carbohidratos nosotros tenemos que masticarlos, digerirlos, propiamente asimilarlos e inclusive absorberlos. Esto hace que el proceso sea mucho más lento y naturalmente no genere los famosos picos de glucosa. 7. Date la tarea, por favor, de reducir el consumo de los carbohidratos simples. Estos pueden subir tus niveles de glucosa de una manera acelerada y favorecer todas esas alteraciones metabólicas que te ponen en riesgo de una prediabetes. 8. Date la tarea de aumentar tu motilidad intestinal. Camina, haz ejercicio, toma suficiente agua. 9. Aumenta el consumo de fibra y específicamente te sugiero la fibra dietética y viscosa. Esta la puedes encontrar propiamente en las legumbres e inclusive en los granos enteros. 10. Consigue obtener tu peso ideal. Elimina esta grasita que te va a entorpecer y que puede favorecer la presencia de lo que viene siendo la resistencia a la insulina. Y número 11, te sugiero que por favor estés muy atento y reduzcas a toda costa el consumo de grasas poco saludables. Si a ti te gustó este video, por favor, comparte este video. También te quiero pedir que te suscribas a mi canal de YouTube, active las campanas de notificaciones y me sigas, por supuesto, aquí en mis redes sociales. Soy la doctora Melissa Tejeda y me siento muy bendecida de tu compañía. Cuídate mucho, que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente video. Besos a todos. Adiós.